Capítulo 1. ¿Por qué están perplejos los católicos? ¿Quién podría negar que los católicos de este final del siglo XX están perplejos? Basta observar lo que pasa para persuadirse de que el fenómeno es relativamente reciente y corresponde a los 20 últimos años de la historia de la Iglesia. Antes, el camino estaba perfectamente trazado. La gente lo seguía o no lo seguía, tenía fe o la había perdido, o a lo mejor nunca la había tenido. Pero el que tenía fe, había entrado en la Santa Iglesia por el bautismo. Había renovado sus promesas más o menos a los 11 años y había recibido al Espíritu Santo el día de su confirmación. Sabía lo que debía creer y lo que debía hacer. Hoy, mucha gente ya no lo sabe. En las iglesias oye afirmaciones tan sorprendentes, lee tantas declaraciones contrarias a lo que siempre se había enseñado, que se pone a dudar. El 30 de junio de 1968, al clausurar el año de la fe, Su Santidad Pablo VI hizo una profesión de fe católica ante todos los obispos que estaban en Roma y ante miles de fieles. En su preámbulo, el Papa alertó a todos contra los ataques contrarios a la doctrina, pues, según decía, engendran, como por desgracia hoy se ve, la turbación y perplejidad en el alma de muchos fieles. La misma palabra perplejidad aparece en una locución de Su Santidad Juan Pablo II, del 6 de febrero de 1981. Los católicos de hoy, en gran parte se sienten perdidos, confundidos, perplejos e incluso decepcionados. El Santo Padre resumía así el porqué. Por todas partes se extienden ideas contrarias a la verdad revelada y que se ha enseñado siempre. Se divulgan auténticas herejías en el ámbito del dogma y de la moral, que provocan dudas, confusión y rebelión. Ni siquiera se ha respetado a la misma liturgia. Un iluminismo vagamente moralista y un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moralidad objetiva, tienta a los católicos, sumergidos en un relativismo intelectual y moral. Esta perplejidad se manifiesta constantemente en conversaciones, escritos, periódicos, programas de radio o televisión y en el comportamiento de los católicos, que se traduce en una disminución considerable de la práctica religiosa, como lo atestiguan las estadísticas, en un abandono de la misa y de los sacramentos, y en la relajación general de las costumbres. Por consiguiente, nos preguntamos, ¿qué es lo que ha provocado tal estado de cosas? No hay efecto sin causa. ¿Por qué disminuye la fe de los hombres? Por un eclipse en la generosidad del alma, por un mayor deseo de felicidad o por el atractivo que ejercen los placeres de la vida y tantas distracciones del mundo moderno. Esas no son las verdaderas razones, porque de una forma o de otra siempre han existido. La caída vertiginosa de la práctica religiosa se debe principalmente a un espíritu nuevo, que se ha introducido en la Iglesia, y que ha puesto en duda todo el pasado de la vida de la Iglesia, y las enseñanzas y principios cristianos que regían esa vida. Todo eso estaba fundado en la fe inmutable de la Iglesia, que transmitían los catecismos, que todos los obispos reconocían y aceptaban. La fe se funda en certezas. Si se derrumban, se siembra la perplejidad. Un ejemplo. La Iglesia enseñaba, y todos los fieles lo creían, que la religión católica era la única verdadera, porque la ha fundado el mismo Dios y las demás religiones los hombres. Por consiguiente, el católico, por una parte, tiene que evitar relacionarse con esas religiones falsas, y, por otra, hacer todo lo posible para llevar a sus adeptos a la verdadera religión, que es la de Cristo. ¿Eso, todavía es verdad? Claro que sí. La verdad no puede cambiar. Si no, nunca hubiera sido la verdad. Ningún dato nuevo, ni descubrimiento teológico o científico, si es que se puede hablar de descubrimientos teológicos, puede hacer que la religión católica deje de ser el único camino de salvación. Pero el mismo Papa asiste a las ceremonias religiosas de esas religiones falsas, y reza y predica en templos de sectas heréticas y la televisión transmite al mundo entero imágenes de esas reuniones sorprendentes. Así que los fieles, ya no entienden. Lutero, volveré a hablar de él más adelante, arrancó pueblos enteros a la Iglesia, revolvió espiritual y políticamente a toda Europa, arruinando a la jerarquía y al sacerdocio católicos, inventando una falsa doctrina sobre la justificación, la salvación y la doctrina sobre los sacramentos. Su rebelión contra la Iglesia fue el modelo de los futuros revolucionarios que provocaron el desorden en Europa y en el mundo. 500 años después, no se puede hacer de él, como algunos pretenden, un profeta o un doctor de la Iglesia, cuando no un santo. Pero si me pongo a leer,
por ejemplo, la Documentation Catholique, la documentación católica, 3 de julio de 1983, número 1085, páginas 696 a 697, o ciertas revistas diocesanas que veo? En la pluma, ni más ni menos que de la Comisión Mixta Católico-Luterana, oficialmente reconocida por el Vaticano II, está escrito lo siguiente. Entre las ideas del Concilio Vaticano II se admiten ciertas opiniones de Lutero. Por ejemplo, la descripción de la Iglesia como pueblo de Dios, idea maestra del nuevo Código de Derecho Canónico, idea democrática y no jerárquica. Acentuación del sacerdocio de todos los bautizados. El compromiso en pro del derecho de la persona a la libertad en materia religiosa. Puede considerarse que hoy día, la teología y la práctica de la Iglesia satisfacen las otras exigencias que Lutero expresó en su tiempo. El uso de la lengua vernácula en la liturgia, la posibilidad de la comunión bajo las dos especies y la renovación de la teología y de la celebración de la Eucaristía. ¡Qué confesión tan clara! Satisfacer las exigencias de Lutero, que fue el enemigo resuelto de la Misa y del Papa. Admitir lo que pedía el blasfemo, que decía, para mí, todos los prostíbulos, homicidios, robos y adulterios son menos malos que esa misa abominable. De esa rehabilitación tan monstruosa solo se puede sacar una conclusión. O hay que condenar al Concilio Vaticano II, que la ha autorizado, o hay que condenar al Concilio de Trento y a todos los papas desde el siglo XVI, que declararon que el protestantismo era herético y cismático. No es difícil entender que los católicos estén perplejos ante semejante cambio de situación. Es más, tienen muchos otros motivos para estarlo. A medida que van pasando los años, los católicos han visto cómo se transforman el fondo y la forma de las prácticas religiosas que los adultos habían conocido en la primera parte de su vida. En las iglesias, se han ido retirando los altares y se han ido cambiando por una mesa, que suele ser móvil y se puede poner a un lado. El sagrario no ocupa ya el lugar de honor y la mayoría de las veces se disimula poniéndolo sobre una columna, a un lado, y si aún está en el centro, el sacerdote al decir la misa le da la espalda. El celebrante y los fieles se dan la cara y dialogan. Cualquier persona puede tocar los vasos sagrados, que se suelen reemplazar con canastas, bandejas y vasos de cerámica. La comunión que ya se recibe en la mano la dan los seglares, y también las mujeres. Se trata al cuerpo de Cristo sin reverencia, provocando dudas sobre la realidad de la transubstanciación. Se administra los sacramentos de modo distinto según los lugares. Doy como ejemplos, la edad en que se recibe el bautismo y la confirmación, y las ceremonias y bendición del matrimonio, amenizado con cantos y lecturas que no tienen nada que ver con la liturgia y que son de otras religiones o de una literatura absolutamente profana o que expresa sencillamente ideas políticas. El latín, la lengua universal de la Iglesia, y el canto gregoriano han desaparecido de un modo casi general. La totalidad de los cánticos ha sido reemplazada con canciones modernas, que suelen tener los mismos ritmos que las de los lugares de diversión. Los católicos se sorprenden con la desaparición brusca del hábito talar, como si sacerdotes y religiosas tuvieran vergüenza de mostrarse como son. Los padres que envían a sus hijos al catecismo se dan cuenta de que ya no les enseñan las verdades de la fe, ni siquiera las más elementales, la Santísima Trinidad, el misterio de la Encarnación, la redención, el pecado original y la Inmaculada Concepción. Así que les nace un sentimiento de inquietud profunda. ¿Todo eso ya no es verdad? ¿Es anticuado? Está superado. Ni hablemos de las virtudes cristianas. ¿En qué manual de catecismo se habla aún, por ejemplo, de la humildad, de la castidad y de la mortificación? La fe se convierte en un concepto vago, la caridad en una especie de solidaridad universal, y la esperanza es, sobre todo, la esperanza de un mundo mejor. Estas novedades no son del mismo tipo que las que aparecen en el orden humano con el correr de los tiempos, a las que la gente se acostumbra y que asimila después de un primer momento de sorpresa y de vacilación. En una vida, van cambiando muchos modos de actuar y de hacer las cosas. Si yo aún fuera misionero en África, viajaría en avión y no en barco, aunque solo fuera por lo difícil que sería encontrar una compañía marítima que preste ese servicio. En este sentido, se puede decir que hay que vivir con la época y, además, estamos obligados a hacerlo. Pero los católicos a los que se les ha querido imponer novedades en el orden espiritual y sobrenatural en virtud del mismo principio, se han dado claramente cuenta de que eso no puede ser.
No se puede cambiar el sacrificio de la misa ni los sacramentos instituidos por Jesucristo. No se puede cambiar la verdad, revelada una vez por todas, ni se puede reemplazar un dogma por otro. Las páginas que siguen pretenden responder a las preguntas que se hacen los católicos que han conocido otro rostro de la Iglesia. Pretenden también iluminar a los jóvenes que han nacido después del concilio, a los que la comunidad católica no les ofrece lo que tienen derecho a esperar. Desearía dirigirme, por último, a los indiferentes o a los agnósticos, a quienes la gracia de Dios puede tocar un día u otro, pero que en ese momento corren el peligro de encontrar iglesias sin sacerdotes y con una doctrina que no responde a las aspiraciones de su alma. Además, es evidente que esta cuestión afecta a todo el mundo. Si juzgamos por el interés que le presta la prensa de información general, especialmente en nuestro país, Francia, los periodistas también parecen perplejos. Citemos algunos títulos al azar: ¿morirá el cristianismo? ¿Y si el tiempo fuese en contra de la religión de Jesucristo, habrá todavía sacerdotes en el año 2000? Quiero responder a estas preguntas, sin hacer teorías nuevas, sino contentándome con la tradición ininterrumpida y, a pesar de todo, tan abandonada estos últimos años que, probablemente, a muchos lectores les parecerá nueva.